En el presente video vamos a aprender a llevar ángulos que se encuentran en el segundo cuadrante al primer cuadrante. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo de 120 grados sexagesimales y vamos a hallar el seno y el coseno de este ángulo de 120 grados sexagesimales. Por ejemplo, el cálculo del seno de 120 y el coseno de 120 grados sexagesimales lo podemos hallar utilizando dos metodologías. La primera metodología sería la siguiente: que el seno de 120 es equivalente al seno de 90 más 30 y que el coseno de 120 es equivalente al coseno de 90 más 30 grados sexagesimales, ya que 90 más 30 es equivalente a 120 grados sexagesimales. Esta sería la primera metodología de cómo nosotros podríamos empezar a hallar el seno y el coseno del ángulo de 120 grados sexagesimales. La segunda forma de cómo podemos hallar el seno y el coseno del ángulo de 120 grados sexagesimales sería la siguiente. Se puede decir que el seno de 120 grados sexagesimales es equivalente al seno de 180 menos 60 grados sexagesimales y que el coseno de 120 grados sexagesimales es equivalente al coseno de 180 menos 60 grados sexagesimales, ya que 180 menos 60 es equivalente a 120. Cualquiera de estas dos metodologías son válidas para calcular el seno y el coseno del ángulo de 120 grados sexagesimales. Por ejemplo, vamos a utilizar la primera metodología, donde tenemos el ángulo básicamente 120 es igual a 90 más 30. Para esto utilizamos este círculo trigonométrico, donde acá tendríamos el eje X y en esta parte superior tendríamos el eje Y. Hay que recordar que esta intersección representaría al ángulo de 0 grados sexagesimales. Esta otra intersección representa al ángulo de 90 grados sexagesimales, es decir, todo este ángulo sería de 90 grados sexagesimales, es lo que representa esta intersección, y esta coordenada representa el ángulo de 180 grados sexagesimales. Por lo tanto, este sería el ángulo de 180 grados sexagesimales, que está representado por esta coordenada. Acá nosotros tenemos el ángulo de 120 grados sexagesimales y podemos ver que se encuentra en el segundo cuadrante. Es decir, se encuentra entre el ángulo de 90 grados sexagesimales y el ángulo de 180 grados sexagesimales. Esta coordenada que intersecta este radio con el círculo trigonométrico va a ser el ángulo que sería en este caso de 90 más el ángulo θ. Es decir, esta coordenada estaría representada por este ángulo. Acá tenemos, este sería 90 más el ángulo θ. De esta forma, el ángulo θ puede representar cualquier ángulo, es decir, podría representar el ángulo de 30. De esta forma, esta coordenada podría ser para el ángulo de 120 grados sexagesimales, como también podría ser para cualquier otro ángulo, es decir, podría ser también para el ángulo, por ejemplo, si θ vale 45 grados, podríamos calcular el seno y el coseno para el ángulo de 135 grados sexagesimales o para los diferentes ángulos que se encuentren en el segundo cuadrante. Por eso es que estamos acá utilizando 90 más el ángulo θ. Este pequeño ángulo tendría el valor del ángulo θ. Nuestro objetivo es reducir este ángulo al primer cuadrante. Por lo tanto, nosotros graficamos este otro radio con el objetivo de que este ángulo tenga la misma medida que este otro ángulo. Es decir, este ángulo sería igual al ángulo θ. Lógicamente que esta coordenada estaría siendo representada por el ángulo θ, ya que desde el eje X parte y acá tendría el valor θ. Es decir, esta coordenada estaría representada por el ángulo θ. Vamos a mover este ángulo de 0 grados sexagesimales un poco más abajo para tener un poco más de espacio y podemos ver que acá tenemos una vertical. En este caso, esta vertical vendría a ser el seno del ángulo. En este caso, el ángulo de esta coordenada está representado por el ángulo θ. Por lo tanto, la longitud de esta vertical sería el seno del ángulo θ. Y también podemos ver que tenemos esta otra longitud. En este caso, esta longitud la vamos a poner por comodidad acá abajo, que prácticamente sería lo mismo. Y esta longitud sería el coseno del ángulo θ. En cualquier coordenada podemos hallar el seno o el coseno del ángulo, sabiendo que las verticales vienen a ser el seno del ángulo y las horizontales vienen a ser el coseno del ángulo. Por ejemplo, en este caso, acá tendríamos esta horizontal. Y esta horizontal, sabemos que todas las horizontales son proyecciones en el eje X.
Esta horizontal la pudimos haber graficado acá abajo. Y como es proyección en el eje X, vienen a ser coseno. Por lo tanto, la longitud de esta horizontal vendría a ser igual al coseno del ángulo. En este caso el ángulo es de 90 más el ángulo de teta. Por lo tanto, la longitud de esta horizontal vendría a ser igual al coseno de 90 más teta. Y acá tendríamos esta vertical, la cual la podemos graficar también en este lado. Por comodidad la vamos a graficar sobre el eje Y. En este caso sabemos que toda vertical viene a ser el seno del ángulo. En este caso esta coordenada viene a ser 90 más teta. Por lo tanto sería el seno del ángulo. En este caso el ángulo sería igual a 90 más el ángulo teta. Esta sería la longitud de toda esta coordenada. Podemos ver que acá tenemos dos triángulos rectángulos. Este sería el primer triángulo rectángulo y este sería el segundo triángulo rectángulo. Acá tenemos que este ángulo es igual a teta y en este caso este otro ángulo también es igual a teta. Podemos ver que los dos triángulos rectángulos, la hipotenusa vendría a ser igual al radio de esta circunferencia trigonométrica. En este caso el radio es igual a 1. Por lo tanto, la hipotenusa de estos dos triángulos rectángulos son idénticos. Podemos decir que las dimensiones tanto de este triángulo rectángulo como de este otro triángulo rectángulo son idénticas. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. En este caso, acá tenemos el ángulo teta y tenemos este cateto. En este caso, este cateto se encuentra adyacente al ángulo teta. Por lo tanto, podemos decir que el seno, en este caso, de 90 más teta, ¿a qué lo podemos igualar? En este caso es el cateto adyacente al ángulo teta, es el cateto más grande y vamos a compararlo con este otro triángulo. Acá podemos ver que el cateto adyacente al ángulo teta viene a ser igual al coseno del ángulo teta. En este caso también es el cateto más largo. Por lo tanto, podemos igualar y podemos decir que el seno de 90 más teta es exactamente igual al valor del coseno del ángulo teta. Una vez que realizamos esta igualdad, tenemos que ver los signos. Por ejemplo, acá el signo de seno de 90 más teta vendría a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque se encuentra sobre el eje Y y en la parte superior, es decir, hacia arriba. Todos los valores que se encuentran en el eje Y hacia arriba son positivos. Y en este caso, el coseno del ángulo teta también sería positivo, porque se encuentra sobre el eje X y hacia la derecha. Todos los valores en el eje X y a la derecha son positivos. Por lo tanto, podemos decir que los valores del seno de 90 más teta y los valores de coseno de teta, ambos son positivos. No necesitamos anteponer ningún signo para realizar esta igualdad. Simplemente decimos que seno de 90 más teta es igual al coseno de teta. Ahora, habiendo realizado esta igualdad, podemos concluir lo siguiente. Acá podemos ver en este caso que tenemos el seno de 90 más 30. Acá tenemos el seno de 90 más teta. Por lo tanto, podemos decir que esto sería igual al coseno del ángulo teta, es decir, al coseno del ángulo de 30 grados sexagesimales. Nuevamente, volvemos a estos dos triángulos rectángulos. Vemos el cateto que se encuentra opuesto al ángulo teta. En este caso, vendría a ser el coseno de 90 más teta. Por lo tanto, decimos coseno del ángulo 90 más el ángulo teta. ¿A qué sería igual? En este caso, coseno de 90 más teta está opuesto al ángulo teta y es el cateto más pequeño. Y en este otro triángulo rectángulo, el seno del ángulo teta se encuentra opuesto al ángulo teta y también es el cateto más pequeño. Como sabemos que estos dos triángulos rectángulos son idénticos, entonces podemos decir que el coseno de 90 más teta es idéntico al seno del ángulo teta. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ver sus valores, si son positivos o si son negativos. Por ejemplo, en este caso, el coseno de 90 más teta, si lo proyectamos al eje X, se encuentra sobre el eje X, pero en el lado de los negativos, ya que se proyectaría sobre esta parte del eje X. Por lo tanto, decimos que los valores del coseno de 90 más teta tendrían valores negativos. En este caso, el seno de teta se estaría proyectando sobre el eje Y, pero hacia la parte superior, es decir, tendría valores positivos. Por lo tanto, decimos que el seno de teta tiene valores positivos.
debido a que toda esta expresión tiene valores negativos y esta expresión tiene valores positivos, para poder realizar esta igualdad no solamente necesitamos que las dimensiones sean las mismas, sino que también los signos sean los mismos. Por lo tanto, si queremos realizar esta igualdad, tenemos que anteponer el signo negativo. De esta forma, ahora ya podemos decir que ambas expresiones tienen signo negativo. Por lo tanto, acá tenemos el coseno de 90 más 30 y ¿qué podemos decir a qué es igual esta expresión? Podemos decir, en este caso acá tenemos coseno de 90 más teta. En este caso teta es igual a 30, por lo tanto podemos decir que toda esta expresión es equivalente al menos seno del ángulo 30. Esto podemos afirmar. Ahora vamos a aplicar la segunda metodología para llevar el seno de 120 grados sexagesimales al primer cuadrante y el coseno de 120 grados sexagesimales al primer cuadrante. Para esto vamos a emplear esta circunferencia trigonométrica donde tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos este ángulo que sería de 0 grados sexagesimales, en este caso sería esta coordenada. También tenemos este otro ángulo que sería de 90 grados sexagesimales que pertenece a esta coordenada y esta coordenada que pertenecería al ángulo de 180 grados sexagesimales. Esta segunda metodología nos dice que es 180 menos 60, es decir, partimos de 180 y restamos un ángulo. En este caso nos dice que el ángulo es 60, pero nosotros vamos a utilizar un ángulo teta para poder generalizar. Es decir, vamos a utilizar este ángulo, en este caso estaría interceptando en este punto. A este ángulo le estamos llamando ángulo 180 menos el ángulo teta. En este caso el ángulo de 60 grados estaría situado alrededor de por acá. Sin embargo, nosotros no estamos utilizando el ángulo de 60, estamos utilizando un ángulo teta para poder generalizar. Es decir, en este caso este sería el ángulo teta. De tal forma que nosotros podemos hallar el seno y el coseno de cualquier ángulo. Es decir, por ejemplo, el seno y el coseno de 180 menos 45 o 180 menos 37 o 180 menos 53. Es decir, de cualquier ángulo podemos hallar si es que nosotros generalizamos con el ángulo teta. Por eso es que estamos poniendo 180 menos el ángulo teta. Como en este caso la referencia es 180, este ángulo teta lo graficamos de tal forma que esté pegado hacia 180. No hacia 90, pero sí hacia 180. Porque eso nos va a ayudar en la gráfica para determinar los senos y los cosenos. Si llevamos este ángulo de 180 menos teta al primer cuadrante, entonces lo graficaríamos de la siguiente forma, donde básicamente esta coordenada estaría representando al ángulo teta. Es decir, a partir del eje X nos movemos en sentido antihorario, ángulo teta. Este ángulo teta estaría representado en esta coordenada. Y este ángulo de 180 menos teta estaría representado por este ángulo. Es decir, este sería 180 menos teta. Este ángulo teta estaría ubicado por esta vertical y por esta horizontal. Y este ángulo de 180 menos teta estaría ubicado por esta vertical y por esta horizontal. Podemos ver que acá tenemos dos triángulos rectángulos. Este sería el primer triángulo rectángulo y este sería el otro triángulo rectángulo. Sabemos que las verticales estarían representando al seno del ángulo, por lo tanto esta vertical sería igual al seno, en este caso sería del ángulo teta. Por lo tanto acá colocamos seno del ángulo teta. Y esta otra vertical sería el seno del ángulo. En este caso esta coordenada representa al ángulo de 180 menos teta. Por lo tanto sería el seno del ángulo de 180 menos el ángulo teta. Esta horizontal representa al coseno del ángulo, es decir, el coseno de teta. En este caso lo vamos a graficar en esta parte de abajo para poder obtener el otro cateto de este triángulo rectángulo. Es decir, esto sería el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es el ángulo teta. Y en esta parte tenemos también que esta horizontal vendría a ser el coseno del ángulo. En esta parte la vamos a graficar también en este eje X para que tengamos el cateto de este triángulo rectángulo. Y esto sería el coseno del ángulo. En este caso, esta coordenada representa al ángulo de 180 menos el ángulo teta. Por lo tanto, sería el coseno de 180 menos teta. Vamos a ver a qué es igual el seno. En este caso sería del ángulo de 180 menos el ángulo teta.
Entonces acá tenemos que esta vertical sería el seno del ángulo de 180 menos teta. En este caso está opuesto al ángulo teta y es el cateto más pequeño. Y opuesto al ángulo teta se encuentra el seno de teta. También es el cateto más pequeño. Debido a que son triángulos rectángulos idénticos, entonces podemos decir que el seno de 180 menos teta es igual al seno del ángulo teta. Siempre tenemos que ver los signos. Por ejemplo, el seno de 180 menos teta se encuentra en el eje Y. Si acá proyectamos esta vertical en el eje Y, sería toda esta longitud. Y por lo tanto, como se encuentra en el eje Y y hacia arriba, entonces tiene valores positivos. Por lo tanto, el valor numérico de 180 menos teta siempre va a ser positivo. En este caso, el seno de teta también lo podemos proyectar en el eje Y estaría en el eje Y pero hacia arriba. Por lo tanto, también tiene valores numéricos positivos. Es decir, tienen la misma longitud y también el mismo signo. Podemos igualarlos de una forma directa. Por lo tanto, acá podemos decir lo siguiente. Tenemos 180 menos teta y tenemos 180 menos 60. Por lo tanto, el seno de 180 menos teta es igual al seno de teta. Es decir, acá podemos decir que el seno de 180 menos 60 es igual al seno de 60 grados sexagesimales. Ahora veamos a qué sería igual el coseno de 180 menos el ángulo teta. Si volvemos a la figura, vemos que el coseno de 180 menos teta está adyacente al ángulo teta y también es el cateto más largo. En este caso, el coseno de teta se encuentra adyacente al ángulo teta y es el cateto más largo. Como son triángulos rectángulos idénticos, entonces podemos decir que el coseno de 180 menos teta es igual al coseno de teta, ya que tiene la misma longitud. Ahora vamos a ver los signos. El coseno de teta está en el eje X y hacia la derecha, por lo tanto tiene signos positivos. El coseno de 180 menos teta está en el eje X pero hacia la izquierda, por lo tanto tiene signos negativos. Podemos ver que tienen la misma longitud pero tienen diferentes signos. Por lo tanto, para poder igualarlos necesitamos anteponer el signo menos al coseno de teta. De esta forma, ahora sí podemos decir que esta expresión tiene signos negativos. Ahora sí, tienen la misma longitud y tienen el mismo signo. Sí podemos igualarlos. Entonces acá tenemos coseno de 180 menos teta y acá tenemos coseno de 180 menos 60. Entonces podemos decir que el coseno de 180 menos 60 es igual al menos coseno de 60. Por lo tanto acá igualamos a menos coseno del ángulo de 60 grados sexagesimales. Acá tenemos el ángulo 30 y el ángulo 60. Así es que formamos el triángulo rectángulo del ángulo 30 y del ángulo 60. Opuesto a 30 está el 1, opuesto al 60 raíz de 3 y en la hipotenusa tenemos el número 2. Aplicamos la memotecnia del SOHCAHTOA y ahora queremos hallar el coseno de 30. Por lo tanto, coseno es la letra C y en este caso el coseno sería igual a dividido entre H. Entonces, de coseno de 30, A es el adyacente de 30 en este caso es raíz de 3, entonces colocamos raíz de 3 en el numerador y en el denominador está la hipotenusa, es decir, el número 2. Raíz de 3 medios sería el coseno de 30. Ahora tenemos el menos seno de 30. ¿Esto a qué sería igual? Utilizamos la S del SOHCAHTOA y vemos que seno es igual al opuesto, es decir, en este caso el opuesto es 1, por lo tanto sería 1 en el numerador y en el denominador sería la H, es decir, la hipotenusa, por lo tanto 1/2. Vemos que tiene el signo negativo, por lo tanto el coseno de 120 es igual a menos 1/2. Ahora tenemos el seno de 60. Utilizamos esta parte de la memotecnia, S, que representa el seno. Seno de 60 es igual al opuesto, en este caso el opuesto sería raíz de 3. Colocamos raíz de 3 en el numerador y en el denominador está la hipotenusa, es decir, 2. Colocamos raíz de 3 dividido entre 2. Y el coseno de 60 utilizamos esta parte de la memotecnia. Coseno es igual a adyacente dividido entre hipotenusa. Es decir, el adyacente en este caso de 60 grados sería igual a 1. Colocamos 1 en el numerador y la hipotenusa es igual a 2. 2 en el denominador, el signo es menos. Por lo tanto, el coseno de 120 es igual a menos 1/2. Podemos ver
que aplicando la primera metodología o la segunda metodología tenemos la misma respuesta. Seno de 120 igual a raíz de 3 sobre 2, seno de 120 igual a raíz de 3 sobre 2. O coseno de 120 igual a menos 1 medio y coseno de 120 igual a menos 1 medio. De la misma forma como hemos hallado el seno y el coseno del ángulo de 120 grados sexagesimales, podemos hallar el seno y el coseno de los ángulos de 127, 135, 143 y 150 grados sexagesimales, de la misma forma, ya que todos estos ángulos se encuentran en el segundo cuadrante. Aplicando la primera metodología, podemos ver que estas funciones trigonométricas de estos ángulos serían equivalentes a lo siguiente, es decir, a esta columna. Aplicando la segunda metodología, podemos ver que las funciones trigonométricas del seno y coseno de estos ángulos serían equivalentes a esta columna respectivamente. Y resolviendo el seno y el coseno de estos ángulos podemos ver que estos son equivalentes a todos estos valores, ¿no? Por ejemplo, el seno de 150 sería igual a 1 medio, o el coseno de 135 sería igual a menos raíz de 2 sobre 2. Esto ustedes lo pueden desarrollar a modo de práctica en sus casas.